noches. Feliz de poder estar acá y poder revalidar este puente de cada miércoles, donde ustedes dan de aquel lado y nosotros de este para hacernos compañía en este quinto año para el sexto de Los de Furia. Momento en que yo miro mi siniestra y digo: buenas noches, Marcela Laura Rodríguez Zampa, profesor usted. ¿Cómo le va, Juan Cairo, licenciado? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo le trata la semana? Muy bien, estamos muy bien, felices de estar nuevamente Qué acá frito con todos que nuestros... hace. Sí, hace frío, sí, efectivamente estamos con una temperatura más acorde a la época del año que estamos transitando. Van a hacer el comentario que viene ahora. Tengo que saludar al señor sí, Horacio Luján, que sin él esto no sería posible. Claro. Es casi una estampita verlo ahí, es como que me emociona. Bien, le contaba a nuestro santo de cada miércoles, le contaba a Luján que al que ahora había venido, él ya vino así abrigadito, pero cuando venimos para acá, enganchamos los que hacen más de 10 horas que están trabajando, serían todos en camisita, se querían matar. Sí, están... Es así. Bah, esto que bueno, es le Zampa, cuento, dígame. Estamos viajando. Los de Furia es todo un viaje, por eso todo un viaje. Y eso es lo que estamos haciendo, es lo que hacemos cada miércoles cuando nos encontramos con nuestros oyentes, recorrer distintos países de América Latina, poniendo en diálogo la historia con la literatura y todo este trayecto acompañado de muy buena música. Exactamente. ¿Hemos estado por dónde? Hemos estado en muchos países ya. Perú, estuvimos en Chile, estuvimos en México, hemos estado en Nicaragua, hemos estado en Chile, no sé si ya le dije, en Uruguay. Y el de hoy es nuestro segundo programa en el país al que arribamos la semana pasada. Exactamente. Estamos nuevamente, por segunda semana consecutiva, en Paraguay. Exactamente, estamos en este lugar tan bonito, tan golpeado, si los hay, este lugar donde uno viene a comprar cositas de electrónica también, entre otras cosas. Sí, ahí en esa zona se tan toma el particular, tereré, triple frontera. y vamos y aprende algo de guaraní. Robabastos, Chilaver. Vamos a hablar así. ¿Qué hizo usted la semana pasada? Estuvimos hablando justamente acerca de este gran escritor que fue Augusto Robabastos, que sin lugar a dudas ha sido el escritor más relevante dentro del panorama de la literatura del Paraguay y, por qué no decirlo, dentro del panorama de la literatura latinoamericana. Quizás el más humilde, el de más bajo perfil de todos estos escritores a los que les tocó producir en esta época de furor o de explosión de la literatura latinoamericana, que fueron los años 60. Autor de su novela más importante, la que le ha dado mayor trascendencia internacional, que fue Yo el Supremo, que es una novela de 1974. Bueno, una personalidad muy comprometida políticamente. Después, vamos a retomar algunos datos de la vida de Robabastos. Obviamente estuve hablando de cosas características de la geografía y curiosas del Paraguay. ¿Y qué? Y esta vez le voy a hacer quiero retruco, así, mire que le digo. Hoy mi tercer columna va a ser el Yo Supremo o el Doctor Francia, así se lo digo. Bueno. Así se lo digo, quiero retruco. Y como yo hoy tengo cuarto bloque, entonces vamos a empezar con la de Furia. Vámonos más. Levántate ya, debes trabajar. La luz del alba te espera, apúrate ya. Apúrate ya, que se va a enojar. Si es que no llegas temprano, cara y tuya. Voy de que, dale guaje, uy, ya te cueje. Dereche muy, uy, voy de que, dale guaje, uy, ya te cueje. Dereche muy, ja. ¡Ey, qué pita ahí! Oh, wow, wow, que huma se le llevo, ejao, ¡ay, kiriri! ¡Ey, qué pita ahí!
Seguimos en la de Furia, es más, largamos así con todas las ganas de acá, de Asunción del Paraguay, como dirían los gringos, este lugar tan hermoso que es. Esta isla rodeada de tierra, como decía el propio Augusto Roa Bastos. Mire usted qué bonito. Bueno, bien, ¿qué tiene? Cuénteme. Le cuento a usted y a nuestros oyentes que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp al 156-409-177. Sí, o bien, la otra alternativa, la otra vía de comunicación que tenemos disponible es nuestro perfil de Facebook, Los de Furia. Bien, me voy a mirar un poquito. Ahí está. Bien, así lo hicieron Dina Turón, que la extrañamos, Zul Cobain, David Bilardo, Silvia Soria, Brina Martini y Ezequiel Mora dicen me gusta. El 8949 dice Los de Furia, dice. Y Zapucay, sí, claro, algo así. Y Silvia, que me preguntó cómo la encontraba en la milometa. Silvia es una ávida lectora en el sentido amplio, consume mucho Balmaceda. A él le encanta mucho la historia y la literatura y una persona muy entrañable para mí. Escucha. Entonces le mando un saludo. Se ha unido a esto llamado Los de Furia. Bienvenido. Bien, momento en donde yo aboqué. Usted hace historia, su columna, tercer bloque, en este caso de Paraguay. Exactamente. Había estado hablando en el programa pasado de José Gaspar Rodríguez de Francia. Este hombre que ejerce el poder con una fuerte autoridad y que se caracterizó porque prohibió y extinguió y anuló toda autoridad que estuviera por encima de su supremacía. Entiéndase, esto ya da la figura del dictador, pero también a ella entramos en la primera controversia. Le recorta el poder a la iglesia en Latinoamérica, que no es un dato menor, y a los terratenientes, que no es un dato menor. Si hablamos de Rodríguez de Francia, más conocido como Francia, ¿cuáles son las características de su gobierno? Bien, suprimió todas las actividades que tendrían que se pudieran emparentar y poner en peligro el gobierno. Obviamente, ¿cuál es la otra contracara? Hablar mal del gobierno también atenta, desestabiliza. También había censura. ¿Qué pasa? A medida que estuvo casi 27 años en el poder. A medida que se iba firmando, subía el descontento y cundía el descontento con las clases superiores. Lo cual le generó un movimiento conspirador, pero ahí sí tiene una contracara. Cuando el rico se pone nervioso es porque está perdiendo ¿qué? Sí, porque alguien le está tocando sus intereses. Exactamente, y si le está tocando sus intereses, eso que pierde en metálico, ¿a dónde va? A los sectores subalternos. El gobierno de Francia era un gran defensor de los límites del Paraguay. La violación de la soberanía nacional era aparejada de una terrible sanción. Podías terminar muerto en la selva si querías cruzar. Bien. ¿Qué pasa? Lleva adelante una suerte de, para algunos, aislacionista, porque eso queda lindo para decirlo si es Suiza, pero si hablamos del Paraguay es clausura del país, que es lo mismo, pero acá es clausura del país porque es Paraguay. Organizó esto con el objetivo de abastecerse a sí mismo como una condición esencial para sostener la efectividad de su independencia. Es más, el Paraguay produjo todas las materias primas esenciales para su subsistencia. Estamos hablando sobre soberanía económica, soberanía política. Es decir, era un país que era solamente político. Nadie podía decirle a Francia lo que hacía. Había logrado eso. Era una independencia en el sentido real. Bien, cosa que no pasa con los demás países de Latinoamérica. Bien, la instrucción de las primeras letras era muy extendida de los tiempos de la colonia, pero eso lo que hizo Francia fue aportar decididamente a el analfabetismo cero y lo logró. Estamos hablando de que principio del siglo XIX, analfabetismo cero. No existían casi, salvo en algunas partes de los Países Bajos, solamente existía en Paraguay. No solo con eso, lo que hace es que, como no es que se dejaba penetrar sistemáticamente por todas las oleadas que venían de Europa, ¿qué hizo? Él puso parte del erario público para que la gente leyera. Eran el pueblo más lector del mundo, los paraguayos. Qué detalle. ¿Qué pasa? Invirtió mucho en la danza y la música. Difundió no solo la lectura, sino las danzas y la música. Francia muere en 1840 a los 74 años y fue supremo dictador del país durante casi 27 años. Pero lo que yo le decía, ¿quién fue? ¿El supremo o el doctor Francia? Para algunos, el doctor Francia, el que generó el gran generador del Paraguay es él.
Para otros es el Supremo, es un personaje oscuro de una leyenda oscura que se tomó el poder para aterrorizar a la población mediante una red de espionaje. Bien, ninguno de los dos y puede ser los dos. ¿Por qué? Porque estamos hablando claramente de un personaje muy complejo, extremadamente complejo. Primero tengo que hacer la salvedad. Roa Bastos, cuando escribe Yo el Supremo, lo hace desde una coherencia y una honestidad intelectual. La misma que la va a tener Sarmiento cuando escribe el Facundo. Todos sabemos, si queremos hablar sobre Rosas, no vamos a ir a leer el Facundo. Más allá de que el Facundo sea genial y diga muchas cosas que eran ciertas de Rosas. Yo el Supremo es genial, pero no dice completamente quién era. Hay que hacer también una distinción Sí. en cuanto a los objetivos que guían, digamos, la escritura. Roa Bastos incluso él mismo se encarga de decir que Yo el Supremo es una obra de ficción, Por eso. y que por lo tanto hay muchos datos y en la construcción misma del personaje hay muchos elementos que no responden a la realidad histórica. Bien. Él mismo lo dice. De hecho, él reniega del realismo No, no, no. superficial. Diferente es la intención que rige, el digamos, la Facundo. escritura del Facundo. Bien, ¿no? ¿qué pasa? Para poder entender quién era Francia, ¿qué hice? Empecé a buscar a los escritores de la historia del Paraguay que hayan hecho una mirada mucho más globalizadora de la historia del Paraguay. Todos claramente juegan para un lado. Y está bien, porque no había menos aséptico que la historia. Cuando uno escribe historia, escribe de un Sí, lado. No hay objetividad de ningún tipo en la historia. No, imposible. Entonces, ¿qué pasa? Lógico. Busqué a alguien que intentara mirar el Paraguay desde otro lado. Y encontré a un teórico llamado White, doctor en historia, que hizo el libro La primera revolución popular en América, Paraguay 1810-1840. Él trabajó durante 5 años en archivos de Paraguay, Argentina, Brasil y España, logrando que analizar los cambios de Francia. Es más, trabaja en la Universidad de California. Y él que dice, con esto voy terminando, se me termina el tiempo, que la figura de Francia, ¿qué pasa? La historia la escriben los que ganan. Igual que la historia argentina la escribieron los que ganaron caseros. El mariscal y el padre del mariscal que vinieron después de Francia quedaron muy pegados a la figura de Francia. Entonces fue lo que fueron denostados en la historia del Paraguay. Pero ¿qué pasa? Y dice que se construyó la figura de Francia sobre 3 mitos. Primer mito, las ejecuciones arbitrarias. ¿Qué dice Guay? No es así. En casi 27 años de gobierno, 40 personas murieron. No esté bien la pena capital, pero Lazo de Rivera, el español que gobernó antes que él, en 9 años mató 200 personas. Entonces, ¿existieron ejecuciones? Sí. Arbitrarias, no. Segundo, la red de espías pagos. ¿Qué pasa? Esto lo escriben los exiliados en Buenos Aires de las clases altas que no querían pagar los impuestos. Es como si nosotros estudiáramos la vida de Fidel Castro escrita por los exiliados en Miami cubanos. ¿Existía una red de espías? Sí. ¿Pero quién era? Era el pueblo que denunciaba el acto subversivo de la clase alta que quería hacer caer a Francia, que era quien los beneficiaba. Y el último era que mantuvo aislado al país a partir de una decisión propia y por porque era un paranoico. No, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Paraguay siempre estuvo sitiado por 2 monstruos. Brasil y Argentina. Argentina. Miren el Uruguay, ¿qué le pasó? Uruguay fue invadido sistemáticamente hasta que los ingleses se lo quedaron. Lo liberaron para que sea una base inglesa en el Cono Sur. ¿Qué pasa? Ellos se ven obligados a ¿qué? A correrse, ¿por qué? Porque había quedado que todo el Paraguay tenía que pagar impuestos en Buenos Aires. Entonces, ¿qué actuó? Para fortalecerse el Paraguay, que estaba encajonado, lo cerró y así logró claramente la independencia económica. Pero, con esto cierro, ¿qué es lo real hoy que se puede decir de Francia? Lo que él llega a la conclusión, Guay dice, lo único que yo puedo aseverar después de 5 años de estar mirando un montón de archivos, o sea, contrastar con fuentes reales, es que mantuvo una política exterior de neutralidad estricta. Paraguay nunca se metió en ningún conflicto. Sistemáticamente fue sitiado por los españoles, por los británicos, por los entrerrianos y por los porteños. Sí, y cuando tuvo que abrir las puertas, Artigas lo hizo y le puso una pensión graciable. ¿Y qué hizo? Bajó los impuestos, rompió el latifundio, porque él se decía que la tierra tenía que trabajar, la tierra tenía que ser el que trabajaba para que tuviera comida. Y el Estado expropió todas las tierras a los terratenientes extranjeros, estableció un sistema de educación pública para todos, para que todos pudieran leer, escribir y contar, logrando analfabetismo cero, y además hizo un programa de obras públicas para crear caminos y puentes. El comercio interno pudiera existir y crecer. De esta manera sacó llevó a pobreza cero en el Paraguay.
claramente no había pobres. Cuando él toma, casi el 70% eran pobres. Cuando Francia abandona el poder, casi hay pobreza cero en el Paraguay. ¿Era un dictador? Sí. ¿Estuvo 27 años en el poder? Sí. ¿Mató personas? Sí. ¿Mantuvo una política aislacionista? Sí. ¿Eso es cierto? Sin lugar a dudas. ¿Tenía una red de espionaje? Sí. ¿No paga? Está comprobado que no. Pero también es esto. Entonces, ¿es el Supremo? Sí. ¿Es el doctor Francia? Sí. También. Y sinceramente, los seres humanos somos complejidades. Entonces, cuando nosotros abordamos este tipo de personajes, y usted lo va a decir, creo que hoy me lo comentaba, cuando hable de Roa Bastos va a hablar de Chilaver, para entender que muchas veces, esto lo charlamos hoy cuando venimos por acá, que en la coyuntura uno a veces ve algo sobre un personaje y lo sale a masacrar. Después, cuando pasa el tiempo y uno lo ve más globalmente, se da cuenta que no era tan así, y hay veces que era lo contrario, pero ya es tarde, porque el personaje se lo masacró. Sin lugar a dudas, Francia es uno de los personajes masacrados de la historia de la América Latina. A la vuelta, cuarto bloque, no sabe lo que nos quedamos. Surge la armonía de una popular canción guaraní. Pura hei uma peinambo pihu de pire botu añato y hanwa che anga yo pe ataroba ashemandua o muacanundu de la cruz del sur el amanecer su ardiente rosal ya desclava al fin y en la tropical tierra del jazmín con su luz de paz vuelve a renacer. Pa ñamote nonde te taguañe ñamotero vía ay pichu jagüe coche maraca añamdu shepo o mimbi paite con el trueno en flor que en mis venas hay aunque ya después tenga que callar a los cuatro vientos voy a gritar viva el Paraguay, viva el Paraguay. Seguimos en Los de Furia, momento en que usted me mira. Le cuento sobre la música que estamos escuchando. Música del Paraguay. Escuchábamos en primer lugar a Bohemia Urbana haciendo Neike Mitai. Sí. Y recién escuchábamos a Betty Figueredo interpretando una canción titulada Dulce Tierra Mía, que la incluimos dentro del repertorio de canciones del Paraguay, porque la letra de esta canción es justamente una letra de Augusto Roa Bastos. Mire usted. Bueno, yo le voy a contar. Entonces, cuénteme. Hoy traje para compartir con nuestros oyentes una serie de anécdotas que lo tienen a Roa Bastos como persona. Me voy a acordar. Como protagonista, para ver un poco al hombre detrás del escritor, si usted quiere. Bueno, le voy a empezar comentándole una anécdota muy importante, muy interesante, que tuvo lugar en el año 2000, en noviembre del año 2000, cuando se estaban disputando las eliminatorias
para el Mundial del 2002. Exactamente. En esa oportunidad, en noviembre del 2000, se iba a desarrollar un partido entre Perú y Paraguay. Sí. Y llega a la concentración del equipo paraguayo el escritor Augusto Roa Bastos. Mire usted. ¿Por qué Augusto Roa Bastos llega a la concentración del equipo paraguayo? Porque quería agradecerle personalmente al capitán y arquero de ese momento, José Luis Chilavert, un gesto muy noble que había tenido, y es que cuando Roa Bastos sufrió un problema cardíaco, Chilavert, sin darlo a conocer en ese momento, costeó todos los gastos de internación de Roa Bastos en la clínica del doctor Favaloro. O sea, lo que no hizo cargo el Estado paraguayo lo respondió Chilavert. Exactamente, Chilavert en ese momento cubrió los gastos. Roa Bastos se enteró muchos años después, o unos años después, por unos amigos, y fue a la concentración a darle las gracias. Entonces, cuando se encuentra con Chilavert, Chilavert lo abraza y le dice: don Augusto, sea que vino, y por favor, ninguna palabra, déjelo ahí. Hablemos de fútbol. Usted lo jugó de joven y deséeme sí suerte para el partido con los peruanos. Cosa que efectivamente hizo Roa Bastos, y parece ser que dio resultado, porque ganó ese partido, lo ganó Paraguay 5-1, y Chilavert marcó un gol. De que uno por ahí en la coyuntura tiende a subirse a los manejos que hacen los medios. Por ejemplo, no hubo tipo más puteado que Chilavert, denostado que Chilavert, si hay otro, está entre los más puteados y denostados. Y fíjense la otra cara. Sí, si uno se pone a investigar y a leer, ha habido tipo que ha invertido un montón de plata en la educación pública en los del niños, exactamente. Bueno, linda anécdota esta. Muy buena. Luego, le voy a contar otra de cuando Roa Bastos ganó el premio Cervantes. Usted sabe que el premio Cervantes es el premio más importante para las letras en lengua española. Luego de haber recibido el premio, Roa Bastos vuelve a su país, no a quedarse definitivamente, porque usted sabe que vivió muchísimos años en el exilio, no estaba imposibilitado de volver. Pero bueno, después de haber obtenido el premio Cervantes, vuelve a su país y dice que estaba caminando por ahí y se encuentra en su caminata con una vendedora de frutas, una mujer muy humilde, que le pone en las manos un cacho de bananas. Entonces, bueno, Roa Bastos le dice que le va a pagar, que se lo va a pagar, y ella le dice no. Dice, es un obsequio por haber traído al Paraguay la Copa Cervantes. Entonces, bueno, él dice, bueno, aquel gesto espontáneo y sincero me produjo una profunda emoción. Es realmente admirable la gran sensibilidad de la gente más pobre. Ese tipo de gente me hace sentir más paraguayo. Y bueno, era un hombre muy generoso, extremadamente generoso, y era muy generoso sobre todo con escritores. Estamos hablando del tiempo que pasó en Argentina. Ya sé que me quedó poquito tiempo, quizás la empiece, después la termine esta anécdota. Pero le digo, era muy, muy generoso y recibía con digamos, mucha solidaridad y mucha hospitalidad a escritores que venían del interior. Digamos que del interior iban a Buenos Aires, que es como una especie de exilio interno. Seguro. También implica un cierto grado de desarraigo. Así lo hizo con Juan José Saer, así lo hizo con Tomás Eloy Martínez. Y después le voy a contar una anécdota muy interesante que recupera Tomás Eloy Martínez acerca de la ayuda que le proporcionó Roa Bastos en más de una oportunidad. Hoy estamos viendo caras diferentes de estos personajes que por lo general o son denostados o no se conocen. Exactamente. O solamente se lo estereotipa en un lugar, y cuando, como se digo, todos los seres humanos somos seres complejos. Que tenemos cosas buenas, cosas malas, cosas a veces terribles, cosas extremadamente geniales. Exactamente. Eso estamos charlando acerca de eso, de los matices complejo de nuestra especie. Bien, le cuento, Luján, vamos al leer. Identificación. No me sale el alemán que me esconde las cosas hasta ahora. Y a la vuelta volvemos con Zapa, vio que después nos quiere pelear y hace esas cosas. Un ratito.